¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonito. Volvemos con el interlock, que es tan lindo. Miren qué hermoso motivo. Estos son rombitos. Eligen dos colores, puede ser lana, puede ser hilo de algodón. Yo lo hice con estas lanitas, que es un grosor medio, no son tan gruesas, y una aguja número 4, pero podría ser 3,5 tranquilamente. Es un punto reversible, miren, de los dos lados. Queda igual, estos rombitos quedan divinos para muchísimos proyectos. Acá hice una pequeña muestra. Yo aquí tengo en total 40 puntos, 2 son de orillo y 38 puntos para obtener estos 5 espacios que luego se van turnando con las varetas que van cruzadas y estos pancitos, pequeños pancitos. Así que para hacer esta pequeña muestra, 40 puntos y nos ponemos a tejer una cadena de base con 40 puntos. Tengo acá mi base de 40 puntos y ahora vamos a hacer lo que serían esta especie de pancitos. ¿Ven? Ahí. Entonces, 40 puntos, levanto 3 cadenas de orillo, que es para mi primer vareta, y un arco de 3 cadenas que va a ser el arco de separación entre un pancito y el otro. Entonces, acá es donde nace mi primer vareta. Voy a tomar lazada y a partir de aquí salto 2 puntos de base y comienzo a formar estos pequeños pancitos de 2 varetas. Los vamos a separar con esos arcos de 3 cadenas, pero vamos a saltar solamente 2 puntos de base. ¿Ven? 3 cadenas, 2 puntos de base y tejo las 2 varetas. Así va a ser toda esta hilera. Vamos a formar estos pancitos, esperen que voy a soltar un poquito de hebra, con 2 varetas. ¿Ven? Así. Los vamos a ir separando con un arco de 3 cadenas. ¿Sí? Parece más grande la parte superior, pero bueno, como van a ir puntos cruzados, necesitamos esos 3 puntitos de arriba. ¿Ven? Este es el trabajito súper simple para hacer a lo largo de toda la cadena y luego ustedes verán en qué proyecto van a emplear esta belleza. Miren qué fácil. Así comienzo hasta completar toda la cadena con estos pancitos. Me quedo tejiendo. Miren, aquí llegué al final y termino con la vareta de orillo. ¿Ven? Ahí me queda un parcito de cadenas y el arco de 3. Esta hebra yo la tengo que dejar ahí en espera porque ahora vamos a empezar con el otro color. Si ustedes tienen algún temor de que esto se desteje, le van poniendo un ganchito, un marcador, un alfiler de gancho, lo que tengan. Si no, simplemente lo dejan ahí. Regresamos, vamos hacia atrás, donde empezamos con estos pancitos y con el segundo color vamos a empezar a tejer este entrelazado. ¿Ven? Acá está con un color blanco. Bien, miren dónde tenemos que pinchar. Tenemos las 2 cadenitas, esos 2 puntos que saltamos. Bueno, el que está sobre la vareta de orillo, siempre vamos a tomar este punto, el que está sobre la, no este, sino este de aquí. Y ahí voy a pinchar, ahí, y voy a tejer mi primer vareta. Entonces, para tejer la primer vareta, tejo 3 cadenitas, ahí. Ahora, voy a tejer 3 cadenas más que va a ser mi arco. Y voy a ir, miren, por detrás del primer tejido, tomo una lazada y por detrás voy a volver al punto donde inició todo este trayecto y tejo una vareta al mismo espacio, en el mismo huequito. Lo doy vuelta para poder ver mejor y tejo mi vareta. Voy a estirar un poquito para mostrarles. Miren, ¿ven? Nace aquí, levantamos la primera vareta, formamos el arco de 3 cadenas y por detrás tejo
la vareta en el mismo espacio. Esta colita la puedo llevar para atrás, luego hay que esconderla, ¿ven? Para que lo puedan ver mejor. Ahora, aquí atrás tengo que tejer otra vareta. Voy a tejer una vareta, tomo lazada, donde la tejo por detrás. Tenemos que hacer esta trayectoria. Por detrás también voy al mismo punto. Vieron que yo les mencioné la que vamos a tener pegado a la vareta, esa cadenita. Esta cadenita, tejo mi segunda vareta. Ahí. Entonces, el cruce se va a hacer con varetas por el lado de atrás. Ahora, vuelvo a hacer un arco de 3 cadenas. Y voy a tomar una lazada y ahora la vareta la voy a tejer por delante. ¿Ven? Por delante, pero al mismo espacio. Entonces, hago el arco de 3 cadenas, tomo lazada, vengo por delante al mismo espacio, tomo ahí el puntito y vuelvo a tejer una vareta. Estiro un poquito y les muestro. ¿Ven? Viene por delante, cruza, por detrás hacemos la vareta en el mismo lugar. Tomo la vareta en la próxima cadena, que se cerraría pegadita a la que está por detrás. Hago el arco y a esta vareta la hago por delante y siempre pincho en el mismo lugar. Ahora, la próxima vareta la vamos a cruzar también por delante. Entonces, tomo lazada y voy por delante, me refiero adelante del pancito. Voy siempre a estas cadenitas que están primero, ahí tejo una vareta. Entonces, el cruce de varetas acá me va a quedar por delante y si lo giro, ¿ven? Está por detrás. Una por detrás, una por delante. Así va a ser este trayecto. Vuelvo a tejer un arco de 3 cadenas. Y ahora por detrás, tomo lazada, vengo por detrás y tejo en el mismo espacio. Una vareta. Tomo lazada, voy por detrás del pancito, busco esta primer cadena y tejo la vareta ahí que se cruza. ¿Ven? Una cruza por delante, la otra cruza por detrás. Si lo doy vuelta, ¿ven? Ahí está. Y nuevamente, 1, 2, 3. Ahora voy por detrás y tejo la vareta que corresponde aquí. Bien. Ahora, tomo una lazada. Ya cruzaron las dos por detrás. Miren, si yo levanto un poquito ahí el tejido, ya están las dos cruzaditas. El arco de separación. Entonces ahora me tocaría cruzar como esta que está aquí. Lo que hicimos en este movimiento. Viene por delante. Siempre pinchamos en el mismo huequito. Y tejo la vareta que viene por delante. Ahora se tiene que cruzar como hicimos aquí el cruce. Entonces, por delante, salto al próximo hueco y tejo la vareta que se cruzaría aquí. ¿Ven? Es todo el tiempo, vamos, cruzamos unas por detrás, otras por delante. Ahora, como hice esta por delante, me tocaría cruzar la de atrás, pero tengo que hacer el arco. 1, 2, 3 y ahora sí, vengo por detrás, pincho en el mismo espacio. Ven que lo voy a volver a pinchar. Ahí. Y cruzo. Y ahora cruzo la próxima vareta. ¿Ven? Ahí. Es solo en el inicio donde tenemos que prestar mucho más atención
que acomodamos los cruces, porque luego el trabajo se hace muchísimo más simple de lo que se ve. En realidad es muy simple. Es ir viendo cómo vamos formando estos cruces. Pero luego les digo que resulta súper fácil y muy, muy entretenido, por supuesto. Bien, cruzamos esta. Ahora nos corresponde, hicimos atrás el cruce, ahí están las dos varetitas cruzaditas que se encuentran, forman como un triangulito. Entonces a esta la vamos a cruzar por delante. Si esa fue por detrás, esta va a ir por delante. Ahí tejo una y ahora tejo la otra. Entonces formamos esta especie de triangulito por delante, ¿ven? Ahora sí me tocaría hacer el arco de 3 cadenas y viene el cruce por detrás. Entonces tejo esta y tejo la segunda. Hicimos el cruce por detrás. Tejo el arco de 3 cadenas y ahora tejo el cruce por delante. Ahí una y aquí la otra. ¿Ven cómo se va intercalando? Uno y uno. Va de nuevo el arco de 3 cadenas. Lo cruzo por detrás. Tejo una vareta y voy por la segunda. Me tocaría el arco 3 y ahora voy a tejer una por delante, ahí, y acá me quedo. Hasta acá llego. Cuando voy a llegar a la orilla me detengo justo ahí, con esta vareta cruzada. Entonces, acá vuelvo a hacer lo mismo. O pongo un ganchito o estiro la hebra. Dejo este punto ahí estirado en espera para cuando me toque tejer nuevamente con este color. Pero ahora tengo que girar este trabajo y empezar con el color rosado. O sea que acá llegamos hasta ahí, como cuando comienza. ¿Ven? Comienza ahí, está cruzadita y ahí queda la vareta. Y esta queda ahí, porque giro mi trabajo. Cuando giro mi trabajo, voy a dejar estas hebritas por detrás, ahí, y comienzo con el rosado o con el primer color, el color que ustedes elijan obviamente. Bien, esta me aseguro que quede por detrás y comienzo a tejer aquí. Acá vamos a hacer la vareta de orillo y el arco de 3 cadenas. Y ahora vamos a ir en búsqueda, procuren que les quede hacia un costado, porque ahora vamos a pinchar sobre el color, el pancito de abajo. Yo digo el color rosado porque estoy con el color rosado. Miren, si yo doblo ahí un poquito, puedo ver bien el pancito, ¿ven? Entonces, sobre este pancito voy a tejer otro. O sea que tejo vareta sobre vareta. ¿Ven? Y me quedan las varetitas ahí cruzadas. Otra vez un arco de 3 cadenas. Y ahora el pancito está por delante. Este estaba por detrás. Este está por delante. Lo voy a tejer por delante. Ahí pincho solo el pancito, solo con el color que estoy tejiendo en este momento. 1 y 2. Entonces el cruce me queda por detrás. ¿Ven? Otra vez. 1, 2, 3. Tengo el pancito por detrás. Entonces, ¿qué hago? Muevo un poquito este cruce y tejo las dos varetas que corresponden. 1 y 2. ¿Ven?
Entonces se van como intercalando. Uno queda hacia adelante, el otro queda hacia atrás del cruce. Va de nuevo. 1, 2, 3. Con el primer color se va a tratar de esto todo el trayecto. Así que miren, esta hilera es como más fácil si se quiere porque solo tenemos que ver en qué posición están estos pancitos que hicimos. 1, 2, 3, este estaba por delante, el que viene va a estar por detrás. Solo tengo que sostener las varetas del mismo color ahí. Por eso les mencionaba también que en el inicio nada más es como que nos va a llevar más tiempo ir verificando dónde están los cruces, cómo van, porque va uno por detrás, uno por delante todo el tiempo. Y luego ustedes van a ver que en la segunda hilera ya va a resultar mucho más simple. Se van a poder relajar y tomar el mate o el cafecito, lo que estén tomando en ese momento, o algún refresco si están en climas calurosos. Bien, ¿ven lo que estoy haciendo? Voy en una, voy pinchando por detrás, en otro voy pinchando por delante esas varetas, ese grupito o ese pancito como lo menciono siempre. Ahí se me enganchó la hebra. Ahí, 1, 2, 3. Me queda un pancito más que quedó por detrás. Ahí y ahí. 1, 2, 3. Y ahora voy a tejer lo que sería la vareta de orillo. Recuerden de contar 1, 2, 3. Este sería el punto donde yo tengo que pinchar mi vareta de orillo. Nuevamente, estiro la hebra. Esperen que esta me quedó trabada. O ponen un ganchito. Yo simplemente estiro y lo dejo en espera. Así les tiene que quedar. Miren, lo voy a apoyar ahí. ¿Ven? Quedan cruzaditos. Si yo lo doy vuelta, no lo tengo que dar vuelta porque ahora tengo que empezar con el amarillo. Pero si yo lo doy vuelta, miren cómo queda cruzadito. ¿Ven? De los dos lados igual. Pero no tengo que girarlo porque ahora tengo que venir con el color, el segundo color. Yo digo amarillo, pero es el color que estoy usando. Ustedes tienen que tomar su segundo color sin girar el trabajo. ¿Ven? Acá terminé, lo dejo en espera. Ponen un ganchito, un alfiler. Regresamos y comenzamos con el segundo color. Bueno, amigos, miren. Hoy les vine con un chino, ¿eh? Parece complicado, pero van a ver que no. Miren, van a levantar 1, 2, 3, que sería mi vareta. Y me falta el arco. 1, 2, 3. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Voy a sujetar, voy a tomar una lazada y voy a sujetar la vareta por detrás, pero miren, por detrás de este arco. Y abrazo el arco de la hilera anterior. Aquí, ahí. Si quieren, giro esto para poder ver mejor. Y acá voy a sujetar mi primer vareta que va a cruzar, porque esta sería la de orillo. Ahí. Ahora, tomo lazada y voy al próximo arco, pero por detrás. ¿Ven? Estoy trabajando por detrás de este pancito. Voy aquí, abrazo el arco. Si quieren, doblan ahí un poquito para ver. Y tejo la vareta, la voy a hacer de vuelta que se me abrieron las hebras. Ahí tejo la vareta que corresponde y hago el primer cruce, ¿ven? Pero por detrás de este pancito. Ahora, 1, 2, 3. Estamos repitiendo este movimiento que hicimos abajo, ¿eh? Ahora, mi vareta la voy a cruzar, pero por delante de este. Entonces, vengo por encima del arco, abrazo el arco, el mismo que habíamos tejido recién, y tejo mi primer vareta del cruce. Ahí una, tomo lazada, vengo por delante y abrazo el arco y tejo la segunda. Entonces ustedes van a ver, miren, voy a estirar un poquito. Esta cruzó por delante,
y la otra cruzó por detrás. Este es el trabajo que vamos a ir haciendo todo el tiempo. Nuevamente. 1, 2, 3 para mi arco, voy por detrás, aquí, engancho, la tejemos en el mismo arco que tejimos este, acá vamos a cerrar ahí. Cierro una vareta, voy por detrás, engancho, cierro la otra. ¿Ven? Este cruce quedó por detrás. Hago el arco. Este cruce va a quedar por delante. Entonces vengo por delante, abrazo, tejo una, por delante, abrazo, tejo la segunda. Entonces el cruce me queda por delante. ¿Ven? Acá, ¿cuál va a ser la diferencia de estos puntos? Que estos puntos los hicimos sobre la cadena base. Y de aquí en adelante vamos a trabajar pinchando siempre en los arcos. Obviamente del mismo color, ¿no? Miren, les dije que esta hilera iba a ser mucho más fácil. Esta, si yo lo tejí por delante, este cruce, esta especie de triangulito que hace, ahora viene por detrás. Entonces voy por detrás, abrazo el arco, tejo una vareta y voy por la segunda. Un cruce por delante, un cruce por detrás. El arco, esta viene por delante. Tejo una y tejo dos. El arco por detrás, tejo, no hice la lazada, tejo una y tejo dos. Ahí. El arco de separación estaba por delante. Tejo una y la segunda. ¿Ven? Ya no tengo que pinchar como en la base, que tenía que pinchar la cadenita de base. Entonces por eso íbamos contando con cuál cadenita pinchar y cuál no. Ahora es simplemente trabajar sobre los arcos y los pilares que hicimos. 1, 2, 3 o los pancitos. Estaba por detrás. Y estaba por detrás. 1, 2, 3. Y acá voy a pinchar contando. Tengo 1, 2, 3. La que corresponde no es orillo, pero sería el orillo de esta. Como cuando inició. Ahí, ¿ven? Esto es lo que hicimos. Ahí, bueno, ahora lo hacemos acá, al final. Estiro la hebra y lo dejo ahí en suspenso. Entonces, lo voy a apoyar sobre la mesa para que vean cómo va quedando. ¿Ven? Hicimos un cruce por delante, uno por detrás. Uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás y el último que ahí yo lo pinché sobre la cadena. Bien, ahora sí voy a girar y van a ver que se ve igual. ¿Ven? Del otro lado se ve igual. ¿Por qué lo giro? Porque ahora tengo que comenzar con el primer color. O sea, primero tejemos el primer color, luego el segundo color y recién ahí damos vuelta. Entonces, otra vez, estas hebritas, si tiene ganchito, lo dejan hacia atrás. Y buscamos el primer color. Y miren cómo se va a repetir. 1, 2, 3, que es la vareta de orillo. 1, 2, 3 es el arco. Entonces, ¿qué tenemos que buscar aquí? Bueno, primero ubicar esta hebrita, esperen. Esta hebrita que tiene que quedar hacia un costado. Tenemos que ubicar dónde quedó el pancito. Este pancito quedó por detrás de este cruce. Entonces, el que viene va a ir por detrás. ¿Ven? Doblo un poquito ahí este cruce para poder ver dónde están las varetas. Y tejo las dos varetas. Ahí voy ordenando un poquito las hebras para que nada me moleste. Esta la voy a dejar ahí. Y esta queda aquí a un costadito en suspenso. ¿Ven? Ahí, en espera.
Y otra vez, 1, 2, 3, donde tengo el pancito por delante, entonces lo tejo por delante. Solito nos va a ir indicando dónde tenemos que pinchar. Y es todo el tiempo repetir este movimiento. Por eso les decía, parece muy complicado y no lo es. Es solo prestar atención en los primeros pasos, el primer movimiento que hacemos, que va y que viene, que va y que viene, y luego se le agarra la mano rapidísimo, porque son muy simples. Solo tenemos que observar dónde está ubicada cada pieza. ¿Ven? Este está el cruce por delante, entonces tengo que ir por detrás. Porque está todo el tiempo intercalándose uno por detrás, uno por delante. Ahí. Este va por delante, voy a soltar un poco de hebra. Los tres cadenitas. Este está por detrás, entonces muevo un poquito ahí ese para poder visualizar mejor las varetas. Pero eso también, a medida que va avanzando la trama, se van a ir. Solo con la agujita se van guiando y van haciendo esos movimientos. Van 3, este está por detrás, ahí voy. Y me quedaría el de orillo. 1, 2, 3 y cuento para hacer el de orillo. Miren cómo vamos a hacer este de orillo. ¿Por qué? Porque para que no me quede suelto esta especie de rulito que queda, entonces la vareta yo la voy a tomar por delante. ¿Ven? Ahí. Pero tengo que contar ese espacio. 1, 2, 3. Ahí es donde yo tengo que pinchar en esta. ¿Ven? Entonces acá me va a quedar cruzado para que no quede suelta esa hebra. Ahí. ¿Ven cómo queda? Queda agarradito. Y acá en el inicio, ahora cuando empezamos, ven, como está por detrás, nosotros lo vamos a ir, lo vamos a trabar para que no quede suelto. Si no quedaría ahí sueltito, ¿ven? Por eso yo les mencionaba, déjenlo hacia atrás. Y cuando hacemos que nos corresponde de orillo, lo vamos a cruzar por dentro del rulito para que quede trabado, porque si no queda suelto, ¿sí? Esto es lo que van a también tener en cuenta. Pero miren cómo se van cruzando solos. Si lo giro, se ve igual, de la misma manera. Pero no lo vamos a girar, ¿por qué? Porque ahora tenemos que ir con el color amarillo, medio verdoso. Es un color medio raro porque es como flúor. Entonces, bueno, depende cómo lo vean ustedes. Bien, entonces ahora vamos a empezar con este otro color. Ahí, como ya está por detrás. Uy, se me soltó la hebra. Se me soltó el puntito. Ahí. Ya queda trabado. Entonces, vamos a levantar. Levanto las 3 cadenas, que sería mi vareta, 3 cadenas de separación. Y ahora vamos a cruzar. Si este cruce está por delante, entonces voy a venir con la vareta por detrás y abrazo el arco. Tejo una y ahora tejo la segunda del otro lado. Bien, entonces el cruce me queda por detrás porque este está hacia adelante. El arco de separación con 3 cadenitas. Entonces tengo aquí el pancito, lo voy a cruzar por delante. Recuerden que vamos a sujetar en el arco. Ahí tejo una y aquí tejo la otra. Y vamos formando esos cruces. Recién en esta hilera, si ustedes notan, empieza a aparecer el rombito. ¿Ven? Y ahí va. 1, 2, 3. El movimiento es el mismo. Uno va por detrás,
otro va por delante. ¿Ven? Y ahora el arco de separación y esta viene por delante. Tejo una y tejo dos. ¿Ven? Ahí empiezan a aparecer los rombitos. Acá tengo la mitad, todavía no se nota. Y el de abajo, bueno, tenemos la base, entonces es como que queda incompleto, pero recién ahí empieza a aparecer el dibujo. Recuerden que después del cruce siempre tenemos que hacer un arco de cadena. Ahí va una y dos varetas. El cruce por detrás. El arco de separación. Y ahora la cruzamos por delante. Una y dos. El arco de separación. Acá voy a dejar este ahorita ahí, que no se me vaya a piantar. Estaba por detrás. Una y dos. El arco de separación. Y aquí voy a tejer una. ¿Ven? Tengo una, dos, tres. La puedo pinchar o la pueden pasar por dentro del arco. Como ustedes quieran. Ahí. Estiro. Ahí me va a quedar. Una vez que llegaron los dos colores al mismo espacio, recién ahí giro. Miren qué belleza. Con cuántos colores pueden combinar. Recuerden, esta hebrita, como todavía no la vamos a tejer, queda por detrás. Entonces acá solitos se van cruzando los puntos y se van abrazando. No me queda ningún rulito suelto. Y se reinicia. Otra vez. Una, dos, tres, que sería mi vareta de orillo. Puede ser una, pueden ser dos. En el inicio pueden poner dos también si quisieran. Una, dos, tres es el arquito que corresponde. Esperen que esta tiene que quedar sí o sí hacia un costado. Ahí, que no se me entrevere, ahí. Y ahora, tengo por detrás este pancito, por detrás del cruce. Entonces ahí voy a ir a buscar mi pancito, por detrás. Es como que esto es más simple, ¿ven? Este paso. Una, dos, tres. Este va a estar por delante. Uno, dos, tres. Voy a soltar hebra porque tengo poca hebra. Siempre tiene que estar floja la hebra para cualquier tejido. Y voy por detrás. Bueno, así me quedo tejiendo toda esta hilera. Esto yo creo que ya lo han captado a la perfección. Este es mucho más simple. Y resulta mucho más fácil ahora cuando va creciendo esta trama. ¿Ven? Así me quedo tejiendo hasta dar toda la hilerita. Bien, acá tengo que hacer la vareta de orillo y quería mostrarles nuevamente este paso. Si yo tejo acá la vareta de orillo, ahí, me va a quedar esta como sueltita. Que bien yo la puedo, en la próxima hilera la cruzo ahí y andaría. Pero a mí me gusta hacer este movimiento, ya que tengo que tejer la vareta de orillo, entonces ya directamente la cruzo buscando mi varetita de orillo, ahí. Y ya queda cruzado el punto, ahí. Queda como sujeto, no queda ese rulito ahí nadando, digamos. Bueno, ahora regreso, voy hacia atrás y comienza nuevamente. Ven que este ya está cruzado porque nace así. Siempre y cuando empezamos el tejido, este ya estaba cruzado porque eso nos ubicamos antes. Una, dos, tres, mi vareta de orillo. Uno, dos, tres sería el arco. Y ahora, el cruce está por delante, entonces tengo que hacer mi cruce por detrás.
es como que vamos a ir repitiendo todo el tiempo el movimiento que hicimos hasta ahora. Ahí, 1 y 2. ¿Ven? Esperen que voy a acomodar mi hebra. Ahí, 2. El arco. Ahora el cruce, como está por detrás, lo tengo que hacer por delante. Y repetimos esto. Así que esto ya viene fácil la cosa. Sugerencia, miren el tutorial, observen los movimientos. Ustedes vayan pispeando, ya me estaba equivocando, vayan pispeando cómo, en qué momento cruzar. Les hablo, se los digo 100 veces más, que sé que hay mucha gente que no quiere que hable mucho, pero bueno, lo lamento. Ya soy una chica grande, no le hago caso a nadie, soy rebelde por naturaleza. Así que les voy a explicar una y mil veces, porque a mí me gusta que ustedes me dejan un mensajito y me dicen, mira Sandra, hice esto, me salió, me encantó cómo vas mostrándolos paso a paso. Eso es lo importante, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo vaya a toda velocidad, no les diga nada y hagan lo que puedan? No, por lo menos para mí no funciona de esa manera. Y si los tendría aquí sentados en mi mesita del taller, seguro que nos tomaría más tiempo porque entre risas, charlas y algo rico para compartir, la pasamos bomba y hacemos estos trabajos que son maravillosos. La idea es que lo puedan aprender y hacerlo, porque si no, para mí no tendría sentido. Así que bueno, por eso explico una y otra vez, entre chiste y chiste, para acompañar esta vida. Vamos haciendo estos trabajos y qué felicidad cuando me muestran sus fotos, cuando comparten sus mensajes, que lo pudieron lograr, que hicieron alguno de los trabajitos, que van aprendiendo, que se animen con la aguja, que muchas veces no se animan y arrancan aquí con el canal. Así que para mí eso es maravilloso. ¿Ven lo que estoy haciendo? Aparte de charlar, estoy repitiendo estos movimientos. Esta hilera es la misma que hicimos aquí y esta hilera es la misma que hicimos aquí. Así que todo el tiempo es como que se va a ir cruzando. Es fácil de detectarlo porque es como les mencionaba, si el cruce está acá, obviamente que el que viene atrás va por detrás. Y con los pancitos pasa lo mismo. Si el pancito está por delante, el próximo va por detrás. Todo el tiempo nos está hablando este tejido, no solo hablo yo, sino que el tejido también. Todo el tiempo nos está indicando el paso que tenemos que seguir y la verdad que está buenísimo, vale la pena, anímense con esta trama que es preciosa, preciosa y no es complicada. Prestar un poquito de atención, obviamente que no estamos haciendo varetas derechitas y nada más. Estamos haciendo acá un entrelazado eh, que forma un dibujo increíble, maravilloso. Bien, ahora este es por delante, porque si acá lo hice por detrás, esta va a venir por delante, ¿sí? Ahí. Bien, esta va solita, que ya les mencioné, si quieren lo pasan por el arco o la pinchan directamente, porque sería la de orillo de este color. Pueden contar las 3 cadenitas y lo pinchan también. Lo que sí tienen que hacer es, obviamente, o poner ganchito o estirar la hebra. Una vez que llegaron los dos, como les mencioné ya varias veces, ahora sí, giramos. Y es volver a repetir. Repetimos, recuerden, este va por detrás y empezamos con los pancitos. Este está por detrás del cruce, va por detrás. Este por delante. Yo me voy a quedar tejiendo un tramo más, pero es todo el tiempo repetir estos movimientos. Por eso mi sugerencia es que lo vean, que miren tranqui el tutorial, los pasos y después sí, agarrar una agujita, una hebra de las que más les guste, combinar colores y empezar a practicar este interlock, estos rombitos, porque realmente vale la pena, queda precioso. Me quedo tejiendo y hacer un poquito más, que es lo que ustedes han visto en las fotos de presentación. Espero que se animen, que les guste y que se apasionen como me apasiona a mí tejer el crochet y compartirlo con todos, por supuesto. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Un besote enorme. Chao.